nos escuchan también a través de Facebook, reciban una bendición de parte de este servidor y de este ministerio. A los hermanos que se están conectando, aquellos que no pudieron venir hoy, aquellos que están en las veredas, a nuestros hermanos de allá de Chinú también. Espero que puedan conectarse y puedan también estar conectados con nosotros en un mismo espíritu, en un mismo sentir en esta mañana, y podamos nosotros ser instruidos en la palabra del Señor. Amén. Entonces vamos a orar en esta mañana. Soberano Dios, te damos gracias después de haber exaltado y glorificado tu nombre. Padre, te pedimos en esta preciosa hora que sea usted tomando el control de esta enseñanza. Ilumina mi mente, mi corazón, oh Dios, que tú puedas a través de tu Espíritu Santo dirigir esta enseñanza, que nosotros podamos entenderla y podamos aplicarla a nuestra vida. Que sea usted colocando el querer como el hacer. Guíanos, Señor, en esta mañana. Guía a tu pueblo y da la iluminación de tu Espíritu Santo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede ponerse cómodos, querido hermano. A todos aquellos que están allí en Facebook, invitamos a que puedan compartir. Aquellos que puedan también seguir la página de este ministerio como Iglesia Cristiana Fuente de Vida. Ahí nos pueden encontrar en Facebook, en YouTube, en Instagram. Y también puedan compartir, puedan suscribirse. Siempre insto en decir de que no lo hacemos para ganar fama o like o buscar de una manera monetizar el canal, o de pronto también pues la página de este servidor, sino con el único propósito de instruir, de que nosotros podamos compartir, podamos aprender, podamos ser instruidos en lo que nos enseña la palabra del Señor. Amén. Ahora vamos a abrir nuestras Biblias, ahí en 1 de Timoteo capítulo 6, ya es el último capítulo de esta sección que hemos venido dando, de esta serie de estudios de la carta de Timoteo. Ya este es el último capítulo. Esperamos terminar en este mes o a comienzo del otro esta carta. Como siempre, sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Y hablar en esta mañana del tema que traigo acerca de llamados a servir en la sociedad. Todo creyente ha sido llamado a servir. Amén. Nuestro Señor Jesucristo fue quien nos dio ejemplo. El Dios que con su palabra creó los cielos y la tierra, aquel que creó el universo, dice la palabra que se despojó de sí mismo, tomando forma de hombre. O sea, el Creador se hizo hombre. Y dice que se humilló. La Escritura dice que cuando lo injuriaban, cuando le maldecían, dice no profirió palabra alguna, sino que enmudeció delante de sus trasquiladores, como oveja. Fue delante de sus trasquiladores. Amén. Jesús nos dejó gran enseñanza. Todo Él lo encomendaba a aquel que juzga justamente. Es nuestro Padre Celestial, Jehová nuestro Dios. Amén. Entonces dice la Escritura, Él mismo con sus palabras dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. Lo vemos como Él sirvió al ser humano. Ese Dios todopoderoso, un Dios que no tiene principio ni fin, un Dios todo soberano que creó todo lo que hoy existe, todo el universo. Nos dejó esa gran lección a nosotros.
Pero a veces nosotros, que somos seres creados por Dios, que no tenemos poder en sí mismo de crear nada de la nada, que no tenemos poder en nuestras palabras, a veces no queremos servir. Amén. Porque ese es el corazón del hombre. Ese es el corazón lleno de orgullo, lleno de soberbia, lleno de rebeldía. Esa es la naturaleza del ser humano. ¿Qué tal si nosotros tuviésemos la potestad de poder crear de la nada algo? Si no tenemos poder, no tenemos nosotros ningún mérito para hacer algo, imagínense, y no queremos servir, imagínense teniendo ese poder. Pero el Dios que hizo los cielos y la tierra, que sí tiene poder, se humilló, sirvió. Entonces el llamado a la iglesia es a servir en medio de la sociedad. Porque a veces creemos que aceptamos a Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados y listo, somos salvos. No tenemos que hacer más nada. Amén. Me congrego a mi casa, a mi trabajo, vengo otra vez nuevamente el domingo, otra vez y listo. No, estamos llamados a servir. Hay una misión que la iglesia debe de hacer. Amén. Entonces vamos a ver hoy las instrucciones de Pablo a los esclavos. Ese es un tema que podría parecer muy lejano, muy extraño para nosotros, pero que es esencial también. Porque las instrucciones de Pablo, la encomienda de Pablo, lo que Dios quiere, todavía está vigente para nosotros. Amén. Entonces, primero voy a dar esta introducción. En el Imperio Romano, la esclavitud era una institución bien establecida que era muy diferente a la esclavitud que nosotros conocemos hoy en día. No era basada al aspecto racial, sino más bien era por los motivos de las guerras, era por cuestiones bélicas, que se refiere a asuntos de la guerra, y también en factores socioeconómicos. Por ejemplo, muchos de los que eran esclavos habían sido capturados cuando eran derrotados en la guerra. Eran tomados por aquellos que obtenían la victoria en la guerra. Otros también se habían vendido a sí mismos para pagar sus deudas. Es decir, ellos se vendían a aquellos a quienes les debía cierta cantidad de dinero. De esa manera, ellos se vendían a sí mismos para cancelar sus deudas. Además, también había un grupo considerable de esclavos, de personas que habían heredado de sus padres esta esclavitud. Amén. Habían heredado la condición de sus padres. Entonces, en el Imperio Romano se calculaba que de 3 personas, 1 era esclavo. En el Imperio Romano, hablando de ese tiempo. Entonces, la otra realidad interesante es que gran parte de estos esclavos, que eran millones de esclavos, en el Imperio Romano, algunos que tenían mucho dinero encargaban a estos esclavos a estudios, a labores, para ellos beneficiarse de ellos. Algunos esclavos tenían la oportunidad, nosotros hemos visto muchas películas a veces, cuando llegó en el tiempo de que había el asunto del aspecto racial, de que los negros no eran dignos de la sociedad, por decirlo, no tenían que ser médicos ni doctores. Entonces vemos nosotros cómo esas personas muchas veces a través de sus amos lograban estudios y luego ellos beneficiaban
a sus amos. Algunos eran médicos, otros abogados, otros maestros, otros eran jefes de la administración de los bienes de estas personas como amos. Amén. Entonces, la práctica de dejar en libertad a los esclavos no era considerada, ya que ellos mismos tenían que pagar por su libertad. Otros la podían pagar esa libertad. Otros se las ganaban por algún mérito, por alguna buena obra, por algo de elogio. Estas personas lograban alcanzar muchas veces la libertad por alguna hazaña o alguna obra digna. Era algo común en el Imperio Romano. Entonces, usted podía ser esclavo un tiempo y después de otro tiempo dejar de ser esclavo y estar en libertad, porque por fin usted conseguía el dinero para pagar esa deuda y comprar su propia libertad, o hacías algo digno de elogio y dejar de ser libre también. Sin embargo, muchos decidían seguir siendo esclavos. Tenían la oportunidad de ser libres, pero ellos preferían voluntariamente seguir siendo esclavos. ¿Por qué? Por su comodidad, por su bienestar, porque gozaban también de muchos privilegios que tenían. No estoy diciendo que ser esclavo era bueno, en ningún momento lo quiero enfocar de esa manera. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de saber que el corazón del ser humano siempre ha sido malo, siempre ha sido cruel. Y no vayamos a pensar que la esclavitud en el Imperio Romano era más humana de la esclavitud de nuestros días. También los esclavos eran menospreciados. Los esclavos también muchas veces eran abusados, no tenían derecho, su existencia misma dependía de la voluntad de sus propios amos. Muchas veces el amo los azotaba injustamente cuando él quería. Estaban a la suerte de los amos, porque muchas veces ellos podrían azotarlo, podían maltratarlo como le placiera, incluso hasta matarlo. Entonces la esclavitud en la cultura grecorromana también fue cruel. Por ello muchos de los esclavos anhelaban ser libres. Algunos huían. Nosotros hemos visto películas donde a veces eran marcados, amén, de cierta manera, y a veces esos huían, y donde lo encontraban, luego le colocaban otra marca en su frente, demostrando que eran rebeldes, que ya eran esclavos que se habían escapado, habían huido y habían dejado de ejercer sus responsabilidades como esclavos. Entonces, en 1 de Timoteo, Pablo está tratando esta situación de diferentes grupos en la iglesia. Ya hemos dicho que cuando iniciamos esta carta, Pablo encomendó a Timoteo a una misión. ¿Cuál era la misión de Timoteo? Ordenar la casa de Dios. En este caso, la iglesia de Éfeso. Ese es lo que tenemos que tener nosotros como contexto. Primero, Pablo dice en el capítulo 1 de 1 de Timoteo, ya lo hemos anunciado, de qué se trató, acerca del orden de Dios en la iglesia. Cómo debía Timoteo ordenar la iglesia. Vemos también que en el capítulo 5, donde ya terminamos, los versículos 1 y 2 se enfoca en los 4 grupos diferentes de edades: ancianos, ancianas, jóvenes y señoritas. ¿Cómo debe de ser nuestra relación interpersonales en la congregación? Porque la iglesia es la familia de Dios. Y como familia de Dios hay relaciones entre hermanos. ¿Cómo me conduzco? ¿Cómo me comporto yo con las ancianas, con los ancianos? ¿Cómo me comporto con mis hermanos contemporáneos de la misma edad? ¿Y cómo me relaciono con las hermanas solteras, las señoritas, las adolescentes?
también en la congregación. Todos nosotros somos ¿qué? La familia de Dios. Luego del versículo 3 al 16 hablamos extensamente acerca de los tipos de viudas. De las viudas, aquellas que se debían considerar que la iglesia debía de ocuparse de sus necesidades, ya eso lo dijimos. También desde el versículo 17 al 25 hablamos de los pastores, cómo deben ser los ancianos, cómo deben ser disciplinados los ancianos, cuál debe de ser la actitud de la iglesia hacia sus pastores. Amén. Cómo debemos nosotros también practicar la disciplina y cómo también nosotros debemos de estar evaluando y que no debemos de ser apresurados al momento de ordenar a alguien como anciano, como pastor o como diácono. Cuando le delegamos ciertos cargos, hay que ser cuidadosos. Amén. Ya lo estudiamos el domingo pasado. Entonces lo que vamos a ver hoy en el capítulo 6, vamos a leer los versículos 1 y 2. Pablo se enfoca en los cristianos que son esclavos, en los esclavos cristianos. Amén. Entonces, los esclavos cristianos que eran miembros de la iglesia de Éfeso. En la carta de Éfeso, en la carta también de Colosenses, Pablo tenía una sección donde habla a diferentes grupos de familia. Habla a los esposos, cómo deben de amar a sus esposas someterse a sus maridos, a los hijos obedecer a sus padres y a los padres no desesperar. No deben de provocar a ira a sus hijos. Y eso es lo que estaba hablando Pablo en estas cartas. También habla a otro grupo de esclavos de la casa que deben de obedecer y someterse a sus amos. Luego también habla a los amos cómo debe ser el trato. Hablando de los amos cristianos, cómo deben de ser el trato a sus esclavos. Deben de tratarlo bien. Así que en este texto Pablo pone atención exclusiva a los esclavos. No menciona a los amos, sino a los esclavos en estos dos versículos. No menciona la responsabilidad de los amos, sino que se dirige a los esclavos. La pregunta para nosotros sería, ¿por qué? ¿Por qué Pablo toma esta sección y se dirige exclusivamente a los esclavos? Ya sabemos todo el contexto, lo que le acabé de mencionar. Y es que nos muestra Pablo que estos esclavos, de cierta manera, también habían entrado en un desorden. Por eso él está hablando de los esclavos, porque al parecer ellos también, aparentemente, habían problemas con un grupo de esclavos en la congregación. Y estos esclavos debían de cambiar su actitud, debían de comportarse de manera diferente. Amén. Gloria a Dios. Entonces, uno de los resultados maravillosos del cristiano y del poder del evangelio es la libertad de la esclavitud del pecado, como lo hemos cantado hace un momento. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió nuestras cadenas que nos ataba el pecado y nos ha dado ¿qué? Vida nueva. Amén. El sacrificio de Cristo nos ha hecho libre. Ahora somos libres. No solamente de los deseos del mundo, ni de las cosas que el mundo plantea o hace, sino que también somos libres de nuestra propia naturaleza. Amén. Dios nos ha dado dominio propio. Ahora nuestra naturaleza no se puede enseñorear de nosotros, sino que nosotros nos enseñoreamos de ella, así como del pecado. Amén. Todos nosotros sabemos que hay una lucha. Hay una naturaleza vieja, viciada a las cosas del mundo, a los deleites del mundo.
que cada día lucha contra el embrión, por decirlo de esta manera, que va creciendo dentro de nosotros en la obra del Espíritu Santo, el nuevo ser que Él está formando internamente. Amén. Entonces nosotros sabemos que este grupo, por lo que hemos leído, entonces, todos nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, somos ¿qué? Hijos de Dios. Somos herederos de Dios, ya no somos enemigos de Dios, ya no somos esclavos del pecado, ahora somos hijos, somos miembros de la familia de Dios, somos libres en Cristo. Observemos lo que dice Gálatas antes de entrar. Gálatas capítulo 3, versículo 28, dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Somos qué? Somos uno en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Esa es la maravilla de la libertad. Eso es lo que tenemos en Cristo. En Cristo se rompieron las cadenas de opresión. Se rompieron las cadenas del pecado. Todos ahora estamos por igual como hijos de Dios delante de nuestro Dios. Aquí, según lo que hemos leído, ya no hay hombre, no hay mujer, ya no hay esclavo, no hay libre, no hay judío, no hay gentil. ¿Por qué? Porque en Cristo somos uno solo. Amén. Ahora estamos en una nueva posición. Estamos en Cristo. Amén. Y eso cambia todo. El estar en Cristo cambia muchas cosas. A veces nosotros, no es un tema, pero quiero hacer un paréntesis. Cuando hablábamos acerca del tema de la predestinación, que dice la Escritura en Efesios, en Colosenses, que a algunos Dios predestinó, a otros justificó. Entonces muchas veces al tema de la predestinación nosotros decimos, ¿será? O hay muchos que luchan con eso. ¿Será que yo sí fui escogido por Dios desde antes de la eternidad? ¿O yo fui predestinado para la condenación? Hay personas que piensan eso. Al fin, si yo fui predestinado para ser salvo, yo me voy a salvar como quiera. Pues no. La Biblia dice claramente que sin Cristo estábamos en una posición que de condenación. Efesios capítulo 2. ¿Qué dice Efesios capítulo 2? Que en un tiempo nosotros andábamos en la corriente de este mundo y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira, lo mismo que los demás. Amén. Eso es lo que éramos nosotros. Se lo voy a leer un momento rápido, porque creo que ustedes no los leen, no sé. O no les gusta estudiar la Escritura. Efesios capítulo 2 dice: salvo por gracia. ¿Quién nos dio vida a nosotros estando muertos en vuestros delitos y pecados? Cristo Jesús. Dice, y ¿Él quién? Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Nos dio vida estando nosotros ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. Y dice aquí, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué éramos nosotros? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, ese pero es muy importante, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente, y ahí está la palabra, con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar, ¿en dónde? En lugares celestiales con Cristo
Jesús. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de entender. Ahora estamos en Cristo. Entonces, ¿cómo puedo ser yo salvo? Estando en Cristo. ¿Cómo sé yo si soy predestinado a perdición o soy predestinado a salvación? Tenemos una mala interpretación de eso. No. Es que lo que me dice es que yo, estando en la posición sin Cristo, estoy expuesto a la condenación eterna. Ya conocemos a los deseos de todo lo que estamos sujetos. Pero cuando pasamos o creemos y confesamos nuestros pecados en Cristo, Dios nos traslada a Él, a Cristo. Y en Cristo ya Dios no nos ve muertos bajo la esclavitud del pecado, bajo la esclavitud del espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Ya Dios no nos mira como enemigos de Él. Ahora en Cristo Él nos mira como sus hijos, como coherederos de su gracia. Ahora somos llamados hijos de Dios. ¿Pero en dónde? En Cristo. Por eso dice la Escritura: al que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Entonces, en mi vida ahora debe de haber una actitud, una conducta totalmente diferente. Amén. Por eso ahí vemos personas que tienen años en una iglesia, en una religión, y son los mismos. Tienen una conducta peor, por decirlo, que los mundanos, que los inconversos. ¿Por qué? Y dicen ser cristianos. Porque no han nacido de nuevo, no están en Cristo. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. O sea, ahora Dios comienza a obrar en él desde adentro hacia afuera. Primero Dios cambia el corazón de piedra, el corazón duro. Por eso necesitamos ser transformados por dentro, pero hay algunos que son transformados por fuera. Amén. Pero por dentro está el mismo corazón de piedra. Por eso la palabra de Dios le entra por aquí y le sale por acá. Amén. Porque no está el Espíritu de Dios. Entonces nosotros en Cristo ahora somos ¿qué? Uno solo. También esta misma verdad la vemos en Colosenses capítulo 3, versículo 9 al 11. Dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Versículo 10. Y revestido, ahí está la palabra, ya Cristo ¿qué? Nos despojó. ¿De qué? Del viejo hombre. Ahora tenemos que revestirnos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. No somos perfectos, pero estamos siendo ¿qué? Transformados. Por eso no hay excusa de decir nadie es perfecto, todos nos equivocamos. Sí, es verdad, pero mi vida debe ser una vida de transformación. Pero años vienen, años van y a veces seguimos siendo los mismos. ¿Qué pasa? Dice el verso 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Amén. Ya todos los que hemos creído en Él hemos sido despojados del viejo hombre. Ahora somos nuevas criaturas, transformados en Cristo. Y al ser transformados, nuestras relaciones unos con otros también cambian. Lo que dije ahorita. Al ser transformados, nuestra relación unos con otros también cambia. ¿Por qué? Porque ahora somos hermanos. Somos hermanos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque todos somos hijos de Dios, no por nuestros méritos, sino por su gracia, por su amor. Aparentemente, este mensaje maravilloso de la libertad de Cristo, de que ahora ya no somos esclavos, esta es una gloriosa y maravillosa verdad, que Cristo nos ha hecho libres.
Esto había hecho que los esclavos de la iglesia de Éfeso en ese tiempo se pusieran a pensar: ya somos libres en Cristo, ya no hay condenación. Ellos consideraban entonces que eran hijos de Dios porque ahora estaban en Cristo y ahora eran herederos de Dios. ¿Cómo podemos ahora seguir siendo esclavos? Literalmente. Entonces ellos estaban cambiando su manera de pensar y estaban cambiando también sus actitudes y estaban también incumpliendo sus irresponsabilidades como esclavos. Y eso tenemos que también nosotros saberlo. Amén. Porque de cierta manera también, si no tenemos conocimiento, actuamos con esta misma conducta que vamos a ver ahorita cada una de ellas. Porque es bien que el tiempo cambió, ¿cierto? No estamos en el tiempo de la esclavitud. Pero los principios, los mandamientos, la orden de Dios, la instrucción, la exhortación es la misma. ¿Cómo debemos de comportarnos? ¿Cómo debo yo de servir a las autoridades establecidas por Dios en la tierra? ¿Cómo debo de servir? Porque de cierta manera ya no somos esclavos, no tenemos de pronto un amo que nos esclavice, pero tenemos patrones, tenemos jefes, tenemos profesores, tenemos personas que trabajan en las autoridades, policía, la fuerza pública, tenemos alcalde, tenemos presidente. Amén. ¿Cómo corresponde? Tenemos a personas que le llamamos jefes, los que trabajan en ama de casa, los que trabajan en trabajos seculares. Tienen maestro de albañilería, jefe de albañilería, aquellos que trabajan en la albañilería. Entonces, estos esclavos estaban buscando su libertad física. Y de esta manera provocaban en ellos que el rebelarse contra sus amos. De esta manera le faltaban el respeto, despreciaban a sus amos, no les daban ninguna importancia. Esto es lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Éfeso, donde estaba Timoteo. Y como consecuencia de estos conflictos que habían en la iglesia, habían desórdenes. Los esclavos estaban rebelándose a sus amos y el testimonio de la iglesia, escuchó esa palabra, el testimonio de la iglesia estaba siendo manchado y deshonrado. Porque la gente estaba viendo la actitud de estos esclavos y estaban diciendo: mira que en esa iglesia hay problema, mira que no se sujeta, hay un desorden. Y eso lo vemos hoy en día, que a veces por no guardar nuestro testimonio, por no cuidarnos, sino que decimos: no, nadie es perfecto, yo vivo como vivo, todo el mundo hace lo que hace. Y de esa manera también estamos manchando y deshonrando el testimonio de Dios. Porque la gente no va a hablar de nosotros, sino que mira, ve, por eso es que yo no soy cristiano. ¿Te das cuenta? Amén. Y blasfeman el nombre del evangelio de Cristo, porque predicamos de un evangelio que cambia, pero mira esa actitud, eso no es de un cristiano. ¿No dicen algunos así? Así es, hermano. Entonces esto estaba provocando que los esclavos se estaban rebelando y el testimonio de la iglesia estaba siendo manchado y deshonrado, porque la gente veía a la iglesia donde estaba habiendo divisiones, estaba habiendo conflicto y no se sentían atraídos hacia el mensaje de la iglesia. Ellos preferían seguir viviendo sus vidas en el mundo, porque en la iglesia hay muchas peleas, hay muchos conflictos, hay muchas divisiones, hay carnalidad. ¿Para qué voy a meterme yo a eso? De esa manera no mostraban con agrado o de cierta manera esas personas se sintieran atraídas a Cristo, sino más bien los ahuyentaba. Entonces la respuesta de Pablo ante estos problemas es una respuesta increíble que hoy en día nos puede llegar a ofender.
Y leyendo varios comentarios, algunos comentaristas se sienten indignados, se sienten enojados con Pablo, porque Pablo no condena la esclavitud, porque Pablo en ninguna de sus cartas condena claramente a la esclavitud. Y es que Pablo tiene razón, porque después de todo, nuestra condición en este mundo no es lo más importante. Amén. Y el domingo pasado lo dijimos y el antepasado también, que lo más importante no es nuestra condición en este mundo, sino en el reino de Dios. Es nuestra relación con Cristo. Eso es lo importante. ¿Cómo me ve Dios? Porque la gente nos puede ver como esclavo, nos pueden ver como menospreciar, nos pueden ver como miserable, nos pueden ver como nos quieran ver, pero ¿cómo nos ve Dios? Entonces Pablo tenía este concepto bien claro, porque nuestra condición en este mundo no es lo más importante, sino nuestra relación con Cristo. En Cristo, somos hijos de Dios, en Cristo somos nueva criatura. Los deseos y la forma de este mundo van a pasar. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios, dice el Señor, ese permanece para siempre. Dale una alabanza a nuestro Dios. Ese vivirá para siempre. Observemos lo que dice Primera de Corintios capítulo 7, verso 20-21. Es muy importante que nosotros observemos lo que dice esta introducción. Dice, cada uno en el estado en que fue llamado, en este caso, si era esclavo, dice, en él se quede. Amén. Por eso es que condenan a Pablo, porque él está diciendo, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Aquí está hablando acerca del divorcio, del matrimonio y eso, pero dice, fuisteis llamados siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Entonces el llamado de Pablo no es un llamado al conformismo. Él está diciendo, si Dios te llamó como esclavo, pues no te preocupes, no te afanes, no te dé cuidado. Pero si hay manera de hacerte libre y puedes hacerte libre, pues que dice al final, procúralo más. Amén. Procúralo. Si tú puedes pagar tu libertad, si puedes hacer algo digno por tu libertad, procúrala. Sé diligente. No seas conformista. Eso es lo que Pablo está diciendo allí. Amén. Entonces Dios nos llamó a la salvación siendo esclavo. Entonces ahora yo me voy a quedar así. No. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Amén. Puede ser, si no puedes seguir siendo esclavo, pero sabes que no, en cierta manera, eres esclavo de tu amo físico, literal, sino que tú eres un hijo de Dios. No que vean, que piensen de ti, sino cómo estás tú en Cristo, cómo está tu relación con Cristo, cómo te ve Dios. ¿Te ve como un esclavo o te ve como un hijo de Dios? Por eso ellos estaban allí pensando en que debían de hacer algo, pero no es algo que ellos debían de afanarse o más bien cargarse, porque lo más importante no es la condición en este mundo, lo más importante es nuestra relación con Dios. Y valga la redundancia, cómo nos ve Dios. Mire lo que sigue diciendo en el verso 22. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor.
Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es ¿de quién? De Cristo. ¿Tú eras libre cuando te llamó Cristo? Bueno, ahora eres ¿qué? Esclavo de Cristo. Ahora, si tú eras esclavo cuando te llamó Cristo, ahora eres ¿qué? Libre ¿en quién? En Cristo. Entonces eso es lo más importante, es tu relación con Cristo. Versículo 23. Por precio fuisteis comprado, no os hagáis esclavo de los hombres, cada uno en el estado en el que fue llamado, así permanezca. ¿Para con quién? Para con Dios. Entonces la idea es esta: seas esclavo o seas libre, en la sociedad en que vives, en realidad tienes un solo amo, tienes un solo dueño absoluto, y es Cristo Jesús. Él es tu Señor. Seas libre o seas esclavo, eres del Señor. Aunque usted sabe que es esclavo, lo que está diciendo Pablo a Timoteo, o Timoteo a la iglesia de Éfeso, aunque sean esclavos en la mente y el corazón, ellos sabían que eran libres en Cristo Jesús. Amén. Ya estaban totalmente en Cristo Jesús. Él era el dueño de sus vidas y debían de vivir entonces para Él. Entonces todo esto en ninguna manera significa que los esclavos cristianos deban de rebelarse contra sus amos, o más bien que desprecien o faltar el respeto a sus amos. Lo que significa aquí es el carácter, la actitud, los valores han cambiado totalmente para nosotros. Hemos sido ahora totalmente transformados. Ahora en nuestra condición de esclavo debe de dar un buen testimonio. Amén. Un buen testimonio de Cristo. En otras palabras, debían de esforzarse en servir, en mejorar con sus amos. Tenían que hacerlo con diligencia, tenían que hacerlo con amor, tenían que hacerlo con excelencia, con humildad, porque ahora son hijos de Dios y reflejan a Cristo delante de sus amos. ¿Para qué? Para ganarlos para Cristo. Y esto es importante que la iglesia, por eso a veces pensamos, ¿qué tiene que ver los esclavos? ¿Qué tiene que ver ese mensaje? Si eso es hace tiempo, ¿qué tiene que ver conmigo? Porque muchas veces, nosotros tenemos, como dijo ahorita, amos, tenemos autoridades por encima de nosotros. Usted puede estar trabajando como ama de familia, como ama de casa, y puede tener sus labores y resulta que tienes una jefa, un jefe malvado, incrédulo, no es cristiano y te trata mal, te menosprecia. ¿Cómo será tu actitud entonces? Si mi jefe o la dueña o el señor del trabajo me grita, ¿cuál debe de ser mi actitud? ¿Faltarle respeto también? Porque el problema es que a veces cuando somos cristianos nos creemos esto de verdad y así tiene que ser, pero lo malinterpretamos o lo mal aplicamos a nuestra vida. ¿Y usted por qué me va a gritar? ¿Y usted por qué? No. Jesús fue el ejemplo, por eso hice la introducción con Jesús. Lo injuriaban, lo gritaron, lo maldecían, y él ¿qué? No abrió su boca, enmudeció. Amén. Y encomendaba su justicia a Dios. Eso debemos de tenerlo claro. Calumnia, lo que sea, debemos de encomendarlo a aquel que juzga justamente, a Dios. Entonces esto es bueno para nosotros también. Porque de pronto usted está en una oficina, usted tiene su jefe, tiene sus superiores. De pronto vas por la calle, te paró las autoridades, la policía, ¿te vas a rebelar contra ellos? ¿Vas a hacer como hace el mundo? Allá hay droga, allá hay, ¿por qué me van a coger a mí? No, ellos no están para ejercer lo malo, ellos están para ejercer lo bueno. Amén. Si yo no tengo nada contra nadie, no debo nada, ¿por qué debo de temer si ellos están cumpliendo un trabajo? Y si soy cristiano, yo debo de reflejar a Cristo en mi vida. Pero ¿qué hacen algunos? Se rebelan y son cristianos. ¿Cómo nos va a ver el mundo? ¿Cómo nos va a ver la sociedad?
¿Se da cuenta por qué es importante lo que Pablo está mandando con Timoteo a la iglesia de Éfeso? Por eso dije, los tiempos no son iguales. Ya no estamos sometidos a la esclavitud como antes, pero ahora tenemos también superiores, amos, jefes, autoridades que debemos de respetar y debemos de someternos y debemos de hacer las cosas con amor, como si fueran para Dios. ¿Para qué? Para que de esta manera el testimonio de la iglesia no sea deshonrado, no sea manchado por nuestra conducta, por nuestro mal testimonio, sino más bien que pueda atraer a la sociedad inconversa a Cristo. ¿Me entendieron allí esa parte? Entonces, escuche bien. Aunque la institución de la esclavitud ha sido abolida en nuestros días, los principios, escuche bien, de respeto y de servicio a las autoridades humanas siguen en pie. ¿Por qué? Porque todos nosotros estamos bajo autoridad en la sociedad. Tenemos lo que dijo ahorita, jefes, autoridades públicas, autoridades civiles, tenemos jueces, tenemos policías, tenemos soldados, tenemos magistrados, congresistas, ministros, etcétera. Las mujeres casadas tienen a quienes, a sus maridos. Los hijos tienen a quienes, a sus padres. Y debemos de estar sujetos, debemos de estar siempre conocer que estamos bajo autoridad. Entonces, estos principios de respeto a la autoridad, de servicio a la autoridad, siguen vigentes. ¿Cuál es mi propósito entonces en esta mañana con este mensaje? Es que aprendamos a mostrar respeto y honra a nuestros jefes, a nuestras autoridades terrenales. Y si soy estudiante, a los que estudian, debo de respetar a mis profesores. Amén. Sirviéndoles entonces con amor, con el amor de Cristo, para dar un buen testimonio y atraerlos hacia nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí vamos a leer rápidamente Primera de Timoteo 6:1. Se me fue el tiempo en la introducción. Dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado ¿qué? El nombre de Dios y la doctrina. Versículo 2. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto todos son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. En el versículo 1 está hablando de quién, de un cristiano que tiene un amo que incrédulo. Y en el capítulo 2 está hablando de un cristiano que tiene un amo cristiano. Amén. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Entonces, en ambos casos, el esclavo no debe de menospreciar, no debe de despreciar a su amo, no debe de faltarle respeto, sino más bien debe de obedecerle, respetarle y debe de servirle, debe de honrarlo. La desobediencia y el irrespeto de los esclavos estaban dañando el testimonio de la iglesia. Esta situación tiene que ser corregida, dice Pablo. ¿Cómo va a ser corregida? ¿Cómo debía Timoteo hacer como ministro de Dios para corregir este problema? Al final del versículo 2, por eso dice, esto enseña y exhorta. O sea, usa la palabra de Dios para que ellos te entiendan, para que ellos puedan comprender estas verdades. Ahora, ¿qué es lo que Timoteo debe enseñar? Esos son los dos puntos que vamos a dar rápidamente. Punto número 1, en primer lugar, honra a tus amos, a tus autoridades, jefes incrédulos, para atraerlos hacia Cristo. Honra a tus amos, autoridades, jefes incrédulos,
para atraerlos hacia Cristo. Pablo comienza dando entonces aquí instrucciones generales a todos los esclavos cristianos, pero con un énfasis especial en los que tienen amos incrédulos. Mire el versículo 1, dice: todos los que están bajo el yugo de la esclavitud. ¿Qué significaba ser esclavo? Significaba tener un amo. Amén. Eso es lo que significa ser esclavo, pertenecer a un amo. Entonces el apóstol Pablo se dirige a los esclavos de la iglesia, pero con un énfasis especial en los hombres y mujeres. Dice que están bajo esclavitud. Esta frase significa una vida sufrida, una vida dura, una vida donde te han maltratado, donde te han humillado, donde te han despreciado. Esa es la vida normal de los esclavos en el Imperio Romano. Pero un amo cristiano, verdaderamente cristiano, no va a tratarte de esta manera. No va a ser difícil, pues, o se le hará difícil maltratar a un hermano, a un hijo de Dios o a sus propios esclavos. Así que muy posiblemente Pablo aquí está hablando de los esclavos que tienen amos incrédulos. Dice: todos ustedes que están bajo el yugo de la esclavitud. Quiere decir, ¿bajo qué? Bajo el maltrato, bajo el desprecio, bajo el abuso de amos malos, incrédulos, crueles. ¿Qué es lo que deben de hacer? ¿Qué sigue diciendo? Tengan, ahí está la palabra subrayada, tengan a sus amos por dignos de todo honor. ¿Qué entiende usted con esa palabrita? ¿Usted cree que esa palabrita es fácil? Qué difícil era para los esclavos hacer esto. Es difícil, hermano, que en esa época estas palabras eran fuertes para los esclavos, porque tenían amos impíos, amos que los maltrataban, que eran injustos, y que probablemente estos esclavos en la iglesia estaban siendo humillados y estaban siendo oprimidos. Sin embargo, Pablo, en ninguna parte del Nuevo Testamento, ni Pedro, ni Juan, ni ninguno de los apóstoles tenían una agenda política. Porque esto hay que decirlo. Porque ellos no están promoviendo a que se rebelen contra las autoridades. Ellos no están promoviendo a que hagan marchas, no están promoviendo de que ya no sean esclavos, que marchen contra la esclavitud. Nada de eso, todo lo contrario. Mire la exhortación de Pablo. Pablo exhorta a los esclavos también en Éfeso. Efesios capítulo 6, versículo 5 dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. ¿Cómo lo debemos de obedecer? Con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, dice el versículo 6, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta cuál es la relación más importante aquí? No es la relación del esclavo con su amo, sino la relación del esclavo con Cristo. Y a veces siervas cristianas que sirven en una casa de familia, que labora, que trabaja, a veces se levantan contra sus autoridades. Amén. ¿Qué acabamos de leer? Y a veces dejan el trabajo. Me voy porque no la aguanté, no la soporté. Pero eres cristiana. Sí, pero no marrana. Así dicen.
Y muchas veces hablamos mal a esas personas y esa persona dice, pero es que es cristiana y mírala. Y eso que va a una iglesia. Y me pedía los domingos para ir a una iglesia y mira, que no se quería someter. Hacía las cosas como le daba la gana. Eso es servir el ojo. Amén. Eso es lo que está diciendo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Amén. Entonces debemos de hacerlo con respeto, con diligencia. No queriendo agradar a los hombres, sino agradar a Dios. Eso es la voluntad de Dios. ¿Quieres vivir para la gloria de Dios? Entonces sé un buen esclavo. Es lo que está dando a entender Timoteo, Pablo en esta carta de Efesios. Honra, respeta, sirve con diligencia a tu amo. Colosenses capítulo 3 versículo 22. Siervos, obedeced en todo. ¿A quién? A vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. ¿Quieres ser un hombre temeroso de Dios? Obedece a tu amo. Eso es lo que muestra el temer a Dios, el obedecer. También en Primera de Pedro capítulo 2, 18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también, ay Dios mío, ¿a quién? Léalo usted mismo. Porque somos a veces difíciles, complicados, y a veces así hay amos, así hay jefes complicados, que no son fáciles, sino que son ¿qué? Difíciles. ¿Qué debes de hacer allí? Soportar. Soportar. ¿Vas a dejar de trabajar? ¿Vas a echarte? ¿Te vas a ir tú mismo? ¿Vas a renunciar porque te cansaste del menosprecio? No. Entonces esa persona deja el trabajo y después comienza a sufrir. ¡Ay, Dios mío! ¿Y por qué ¡ay! Así pasa. 3 meses, 4 meses sin trabajo. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Cómo cree usted que Dios nos va a moldear? A veces tenemos un mal carácter. Y a veces Dios usa a esos amos terrenales para que nos dobleguemos, para que no seamos rebeldes. Pero ¿qué hacemos nosotros? Seguimos con nuestra rebeldía. Coja su trabajo, yo mejor me voy. No vengo más. Y son cristianos. Dirá la gente, el pastor está asentando o mandando que nosotros suframos y que no, está diciendo que el nombre de Dios tiene que estar en alto. Es una injusticia, sí, pero Dios está viendo. Dios está viendo la conducta de tu jefe, pero Dios también está viendo tu conducta, tu respeto y respeto, tu actitud. Entonces lo que vemos aquí, no solamente a los que te tratan bien, porque es fácil servir a los que nos tratan bien, sino a los que te humillan, a los que te oprimen, a los que abusan de ti, respétalos, hónralos. Entonces Pablo expresa los principales deberes de los esclavos con estas palabras. ¿Cuáles son? Obedecer, respetar y someterse. En este caso, en el versículo 1 de 1 de Timoteo 6, dice, tengan a sus amos por dignos de todo honor. En otras palabras, deben de realizar su trabajo, sus deberes con diligencia. Deben cumplir con sus responsabilidades fielmente. Deben hablar con profundo respeto a sus amos terrenales. ¿Por qué? Porque deben de dar buen testimonio de la fe cristiana. Aunque sus amos no fuesen dignos. Dice ahí el verso 1 que debemos de tener a nuestros amos por dignos de todo
o no. Así debemos considerarlos, porque están sobre nosotros en la sociedad. Ahora, estos pasajes no enseñan lo que decía ahorita de mí o de la Escritura, que Dios esté de acuerdo con la esclavitud. No podemos llegar a ese extremo de descalificar lo que dice la Escritura, porque algunos afirman y dicen, es que la Biblia no dice nada en contra de la esclavitud. ¿Para qué entonces vamos a leer un libro? ¿Para qué vamos a seguir un libro que es antiguo, que es anticuado, que es viejo? Sin embargo, nosotros podemos equivocarnos, porque cuando el Evangelio de Jesucristo entra en la sociedad, ¿qué hace? Transforma a las personas. ¿Qué es lo que hace el Evangelio? Transforma a las personas, y lo hace de manera personal. Una a una son transformados, lo cual esto genera ¿qué? Cambios para bien, mas no para mal. Gracias a Dios vivimos en una sociedad donde el cristianismo ha influenciado o ha influido, donde hay valores cristianos, donde hay moral, donde hay muchas enseñanzas y mandamientos que nos enseña la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos en la historia, en el aspecto racial de la esclavitud en Estados Unidos, los propulsores, y en Europa, los propulsores para abolir la esclavitud fueron cristianos. Amén. Entonces, Pablo aquí comprende muy bien que la gracia de Cristo obra poco a poco. Por eso que estamos siendo transformados, porque obra ¿qué? Progresivamente, y obra de adentro hacia afuera. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es el cambio de corazón primero. Amén. Porque a veces hay religiones, congregaciones, donde primero quieren es cambiarlo de afuera sin cambiarlo de adentro. ¿Qué dijo Jesús cuando vio eso con los fariseos? Con un legalismo, porque Dios aborrece, odia el legalismo. Amén. ¿Qué dijo? Hipócritas, ¿por qué limpiáis el vaso por fuera y no por dentro? Vosotros sois sepulcros blanqueados. Por fuera están vestidos de blanco, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Dura palabra. Por eso vemos personas con faldas de aquí el cuello hasta los talones, pero con una lengua larga, con un corazón rebelde, con un corazón no transformado, y eso se llama hipocresía. Porque yo no puedo decir que soy cristiano porque he remodelado mi vida o la he reformado, sino que yo digo que soy cristiano porque he sido transformado. No reformado, sino transformado. Porque yo puedo reformar mi vida. Dejé de tomar, dejé de ir a discoteca, dejé de hacer los pecados que la gente ve, pero mi corazón no ha sido cambiado. Y para ser cristiano tiene que haber un cambio de corazón. Amén. Tenemos que ser cristianos genuinos, no de apariencia. Porque como dice Tito, algunos profesan, con sus labios profesan amar a Dios, pero su corazón está lejos. Esa es la de Jesús, pero dice, pero con sus hechos lo niega. Y eso es lo que estamos viendo aquí, que nuestros hechos no nieguen la gracia, el Evangelio de Cristo, no anulen nuestro mensaje, sino más bien que las personas se sientan atraídas por nuestro buen testimonio, por nuestra buena conducta. Porque a eso hemos sido llamados, a servir en medio de la sociedad. Estamos hablando del servir, el servicio.
Entonces nosotros sabemos que lo primero tiene que ser transformado es el corazón y luego se van a ir dando los cambios en la sociedad también. Usted se imagina si aquí en la nación de Colombia todos aceptaran a Cristo, o la mayoría fueran aceptando a Cristo día tras día, que cada día vayan cambiando las personas, siendo transformadas. Que usted mire por ahí, usted mire 5 jóvenes llenos del Espíritu Santo, cambiados, renovados, transformados, con el Espíritu de Dios en sus corazones, reinando. Que estén en Cristo verdaderamente. Porque es que hay algunos que no están en Cristo, están en una religión. Están en una doctrina de hombre, pero no en Cristo. Pero si vemos a la mayoría de hombres en esta nación y mujeres jóvenes en Cristo, entonces podemos ver una transformación de bien en Colombia. Porque nosotros podemos implementar muchas cosas y el mundo, los gobiernos han fracasado en eso. Porque nosotros podemos de cierta manera mejorar la educación. Y eso no, el cambio en nuestra nación, en nuestro país, como decía el domingo pasado con respecto a Venezuela, no va a venir porque cambien al presidente, no van a venir porque implementemos educación de religión en las iglesias o metamos la Biblia en la iglesia o los valores en los colegios, sino en la regeneración. ¿En la qué? Regeneración de los corazones de los pecadores. Porque esto se va a reflejar entonces en nuestra sociedad. Porque habrán personas que van a hacer buenas obras, van a promover cambios positivos, porque van a modelar a Cristo. Y de esa manera van a traer a personas hacia el Señor. Entonces Jesús contó esa parábola de cierta manera cuando Él dijo que la levadura, un poco de levadura, que aunque es poquita, puede leudar toda una masa. Eso es lo que podemos nosotros hacer también. Que cada día las personas poco a poco, vayan siendo transformadas. Cuando vengamos a ver, toda la nación ha sido transformada. Esa debe ser nuestra oración. Que Dios obre en los corazones de los pecadores y que pueda cambiarlo, pueda transformarlo. Entonces, la influencia del cristianismo, de la iglesia, va aumentando, o debería, mejor dicho, aumentar con el pasar del tiempo. Entonces, el texto dice que los esclavos deben respeto y obediencia ¿a quiénes? A sus amos. Amén. No dice que a unos sí y a otros no, sino a sus amos. Así como dice, mujeres están sujetas no a otro, sino a su marido. Amén. Hijos están sujetos a sus padres. La iglesia debe estar sujeta a sus pastores, no a otros pastores, a su pastor que vela, que enseña, que le da alimento espiritual, que se sujetan a sus propios pastores. Entonces, de la misma manera, también los esclavos deben de honrar a sus propios amos. Y nota ahí la frase que dice, todo honor. O sea, que los honren, pero no a medias, sino que les den todo honor. Que les sirvan con excelencia, con diligencia, sin cuestionamientos, sino con completa obediencia. Amén. A menos que los amos les obliguen a hacer cosas en contra de Cristo, en contra de su palabra. ¿Qué debe hacer el esclavo? Decir, no, mi lealtad es absolutamente hacia Cristo, hacia mi Dios. Amén. Porque eso fue lo que hizo los 3 hebreos cuando Nabucodonosor levantó la estatua. Todas las personas se doblaron ante él, ¿sí o no? Pero ellos no. Ellos hicieron todas las cosas, obedecían, pero estas cosas no, porque iban en contra a su creencia. Ellos dijeron, no nos vamos a adorar, a inclinar delante de tu estatua, solamente delante de Dios. No, pero te vamos a echar en el foso de los leones, nos eche o no nos eche, en el horno de fuego, nos eche o no nos eche, nos salve o no nos salve Dios, no lo vamos a adorar. Seguiremos adorando a nuestro Dios.
Entonces todo esto, si se levanta en contra de los principios de Cristo y todo, ahí sí tenemos que nosotros defender la lealtad hacia el Señor Jesucristo y desobedecer entonces a los amos terrenales. Pero en general el principio aquí es: respeta, honra, obedece a tus amos para dar ¿qué? Un buen testimonio. Entonces los esclavos desobedientes, más bien los esclavos rebeldes, podían dañar el testimonio de la iglesia de dos maneras. Mírelo allí al final del versículo 1, dice: ten por digno de todo honor para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. O sea, los esclavos, dice Pablo, esclavo, si tú eres rebelde, si tú faltas el respeto a tu amo, estás también ofendiendo a Dios. Qué terrible que nosotros de pronto, de manera inconsciente o ignorantemente, hicimos eso muchas veces. Y lo que dice Pablo aquí entonces es: también estás haciéndolo con Cristo, estás ofendiendo a Dios. ¿Por qué? Porque le estás dando oportunidad a tu amo, estás provocándole, le estás dando ocasión para que él blasfeme del Dios verdadero. Entonces recordemos que la iglesia es la familia de Dios, por lo tanto el nombre de Dios puede ser blasfemado por la conducta de los miembros de la familia de Dios. Si tenemos una mala conducta, si tenemos un mal comportamiento, un mal testimonio, ¿qué van a decir los incrédulos? Van a hablar mal de Dios, van a hablar mal de la Escritura, van a hablar mal de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por nuestra conducta. Y también Pablo dice allí que van a blasfemar de la doctrina, es decir, del evangelio en que hemos creído y que predicamos aquí todos los domingos. La gente, ¿qué va a decir? ¿Qué le estarán enseñando en esa iglesia? Mira su conducta, mira cómo se comporta. ¿A qué iglesia irá? Y cogen al pastor. ¿Qué le estará enseñando ese pastor? Porque mira su conducta, cómo se comporta. Entonces los esclavos en Éfeso, al tener una conducta irrespetuosa hacia sus amos, estaban provocando que los incrédulos blasfemaran el nombre de Dios. Entonces la pregunta es: ¿qué debían hacer los esclavos? O más bien, ¿qué debían hacer los esclavos y nosotros? ¿Qué debemos de hacer? Debemos de conducirnos correctamente, debemos de adornar el evangelio, debemos de hacer atractivo el mensaje a los incrédulos. Debemos de glorificar a Dios, respetando a nuestros amos, para que la iglesia tenga un buen testimonio en la sociedad, a fin de ganar más personas para Cristo. El cristiano ha sido transformado, es una nueva criatura y debe reflejar el carácter misericordioso, humilde, paciente, manso, amoroso del Señor Jesucristo. Decir que uno es cristiano, pero ser irrespetuoso, ser rebelde, ser mentiroso, ser flojo, ser iracundo, todo eso trae vergüenza sobre Dios, vergüenza sobre la iglesia y sobre el mensaje del evangelio. Por tanto, amados hermanos, debemos de cuidar nuestra conducta, nuestras palabras, nuestras actitudes. No debemos de hacer algo que manche el testimonio de Dios. Amén. Especialmente en el contexto, en la oficina de su trabajo, en la casa donde labora, en su negocio, en su vida de trabajos seculares. ¿Cómo debe de ser nuestra conducta? En el colegio, en la universidad. A veces cristianos que nos gusta jugar fútbol y a veces allí la sangre hierve, sube a la cabeza, dejamos de pronto de estar en nuestro cabal y muchas veces sale el viejo hombre a relucir. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Porque en mi pueblo pasó así.
un hombre cristiano en una iglesia, y jugando fútbol dijo una mala palabra. Pero él dijo otra cosa y dijo: no me disfrace, usted iba a decir a esto. Y así quedó bautizado en todo el pueblo, porque era reconocido. Y lo tomaron a manera de chiste. Ay, tal, como dijo fulano de tal. Entonces, eso puede manchar el testimonio de Cristo, puede manchar también el nombre de la iglesia. Entonces, el creyente debe de honrar a sus jefes, a sus autoridades terrenales que son incrédulos, para traerlos hacia Cristo. Ese es el mensaje del versículo 1. Todo esto ¿para qué? ¿Para qué? Para que el nombre de Dios no sea blasfemado. Entonces no debemos de hacer nada guiado por nuestra carne, descontrolado, que haga que los incrédulos blasfemen el nombre de Dios. En segundo lugar, honra a tus amos, autoridades, jefes cristianos, con el amor de Cristo. Esta la continuamos el otro domingo. Se me fue el tiempo. Amén. Este es el versículo 2 que dice... El versículo 2 dice: y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanle mejor, por cuanto son creyentes y amados. O sea, aquí quiere decir amados por Dios, los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Amén. Ahí dice los que tienen amos creyentes. Ya hablamos de los amos incrédulos, pero ahora vienen de los amos, de los jefes creyentes. ¿Cuál es el mandato? Que les sirvan, que les honren, que no les falten el respeto y que no los menosprecien. Por eso dice allí, dice, no los tengan en menos. ¿Por ser qué? Por ser hermanos. Porque el problema es que a veces, ¿cuál es el problema? Que a veces yo puedo tener un jefe cristiano y yo también soy cristiano. Entonces el jefe tiene que tener actitudes y conducta y reflejar a Cristo, y a veces abusamos de eso. Llego a la hora de trabajar tarde, él no me va a decir nada, porque él me va a entender. Abusamos de su amor en Cristo, abusamos de su generosidad. Amén. Abusamos de la autoridad. Entonces, ¿se acuerda que Pablo le dijo a Timoteo en el capítulo 4, 12, dice de que ninguno tenga en poco tu juventud? O sea, que la iglesia, la congregación, no debe de tenerte en poco. Esa misma frase es la misma palabra. Los esclavos no desprecien, no humillen, no miren con desprecio a sus amos. No miren por encima de los hombros a sus amos cristianos. Porque a veces ellos nos van a exhortar, nos van a corregir, y a veces nosotros no queremos. Y le voy a decir algo. Qué difícil es cuando una persona cristiana de una iglesia le sirve a un jefe cristiano de otra iglesia. Es algo que va a fomentar choques, porque siempre van a sacar qué te enseñan en tu iglesia y qué le enseñan en la suya. Y va a haber un desacuerdo, va a haber una controversia siempre, una discusión. Pero la pregunta aquí es que yo debo de manifestar toda mi vida, en todo tiempo, a Cristo. Sea una buena jefa o sea una mala jefa, yo debo de reflejar. Debo de honrarlo, debo de respetarlo. Entonces algunos esclavos habían creído que el evangelio ya había eliminado toda la jerarquía en la sociedad. Así que estaban dejando a un lado la sumisión, la obediencia, el respeto, y estaban tratando a sus amos como iguales.
Por eso habían dejado de obedecerles, habían dejado de servirles, porque eran sus hermanos en Cristo. Y dice allí, no los tengan en menos por ser hermano. Imagínese que usted fuese un esclavo en el Imperio Romano y que tuvieses un amo cruel, incrédulo, donde te maltrataba, te humillaba, te despreciaba, te faltaba el respeto, pasó muchas veces por encima de usted. De momento escuchó del Evangelio y el Espíritu Santo lo trae hacia Cristo y comienza a ir a la misma iglesia donde usted va. Comienza a congregarse en la misma iglesia. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál será tu actitud? ¿Te vas a burlar de él? En cualquier cosita le vas a sacar su pasado, lo vas a humillar con la iglesia, lo vas a menospreciar, lo vas a mirar con desdén, con indiferencia, con menosprecio. Pablo dice, no hagan nada de eso, dice allí en el verso 2, sino sírvanle mejor, dice allí, sino sírvanle mejor, por cuanto son ¿qué? Creyentes y amados por Dios, los que se benefician de su servicio. Entonces aquí Pablo está diciendo cómo debemos de servirle. Mejor, con excelencia, con amor, con humildad. Entonces los esclavos cristianos deben reconocer la autoridad de sus amos cristianos, respetarlos, obedecerles con diligencia o aún mejor como lo hacían antes. El hecho de ser hermano no significa que pueda abusar de esta nueva relación. Amén. Y eso pasa muchas veces. Según lo que Pablo está diciendo, que los amos creyentes son amados por Dios y por eso ustedes, esclavos creyentes, deben de servirle bien. No los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanle mejor por cuanto son creyentes y amados. Amén. Entonces, lo interesante de la frase que usa Pablo aquí es para expresar este concepto, porque presenta a los esclavos como benefactores de sus amos. Dice allí, los que se benefician, está hablando de los amos, los que se benefician de su buen servicio. Los esclavos son benefactores de los amos. Los amos se benefician de los buenos servicios que están haciendo los esclavos. Gloria a Dios. Entonces vamos a dejar aquí este segundo punto. Lo terminaremos el domingo con el favor de Dios. Gracias por su paciencia, por su tiempo. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra ahí donde estamos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos has salvado por tu gracia, por tu misericordia, no por nuestras buenas obras, no por nuestros méritos, sino porque moriste por nosotros en la cruz. Ahora somos familia, somos un pueblo celoso, deseoso de buenas obras, transformado por la gracia. Queremos vivir en un mundo, Señor, donde no perdamos ese buen testimonio, que sigamos honrándote, que sigamos glorificándote, que nuestras buenas obras siempre estén delante de nosotros, en el trabajo, en nuestros jefes terrenales, las autoridades. Señor, que tengamos siempre un buen testimonio, aún trabajemos bien, como si lo hiciéramos para ti. En la familia también respetemos nuestras autoridades, los hijos a los padres, las esposas a los esposos,
que debamos también nosotros someternos y amar a nuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia. En los colegios, que los alumnos respeten a los profesores y que todos nosotros respetemos, porque estamos bajo autoridad. Todo lo que depende de nosotros, no queremos que por nuestra conducta alguien hable mal de Cristo. Así que guíanos, ayúdanos a que guardemos todos estos valores que hemos aprendido hoy, Señor, que muchas veces debamos de soportar el agravio, soportar, Señor, todo lo que pase en nuestra vida, siempre sometiéndonos a ti y a tu palabra. Que nuestro servicio en la sociedad en que vivimos sea un testimonio poderoso y que el Evangelio pueda transformar los corazones. Gracias te damos por esta mañana, gracias por este mensaje. Obra en nuestras vidas, en cada oyente, aquellos que nos escucharon, los hermanos que están conectados, nuestra hermana María allá en el Dividivi, aún los hermanos de Chinú, aún las vidas del señor Pedro Guzmán, que siempre se conecta a través de esta enseñanza, a todos aquellos que se conectaron, oramos por sus peticiones también, que seas tú, Señor, haciendo la obra en cada uno de ellos. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Respáldanos, Señor, en esta semana, oh Dios, todas nuestras labores, en nuestros trabajos, en nuestros negocios, aún, Señor, en todo lo que emprendamos, que siempre sea usted abriendo puertas de bendición. Te pedimos por cada vecino, te pedimos por cada oyente, que también les bendigas rica y abundantemente, que la gracia y la misericordia les cubra y les guarde de todo mal. Bendice a nuestras familias, los que están cerca y los que están lejos. En el nombre de Jesús, y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a adorar, vamos a ponernos sobre nuestros pies. Ríndele un aplauso a él fuerte.